En contraste con un Washington ruidoso y lleno de fricciones, Ted Cruz decidió volver a Texas. Allí se estableció en una casa y colocó a la familia en el centro de su rutina diaria. Bajo el sol y el viento texano, la vivienda se organiza en torno al espacio y al ritmo doméstico, no a una agenda de reuniones. Esa distancia lo mantiene al margen del ruido mediático y de las disputas constantes de la política estadounidense. Hoy, te invitamos a cruzar esa puerta y descubrir cómo es realmente su vida cuando las luces del poder quedan atrás. Aunque la carrera de Ted Cruz comenzó a definirse desde muy temprano, el camino para convertirse en senador de los Estados Unidos estuvo lejos de ser sencillo y estuvo marcado por etapas de dificultad, tanto en su vida personal como en sus ingresos. Nació en 1970 en Calgary, Canadá, dentro de una familia de inmigrantes acostumbrada al movimiento constante, al trabajo duro y a una ética profesional exigente. Su padre, de origen cubano, y su madre, de ascendencia europea, trasladaron a toda la familia a Houston cuando Ted aún era niño, y desde entonces Texas se convirtió en el centro estable de su vida personal y de su trayectoria futura. En ese entorno creció bajo una educación exigente, centrada en el mérito académico y la autosuficiencia. Tras destacar en Houston como estudiante sobresaliente, su paso por Princeton y luego por Harvard no solo consolidó su perfil como debatiente de élite, sino que lo integró en una red profesional de altísimo nivel. En esa etapa, sus ingresos seguían siendo modestos, pero el capital que realmente acumulaba era reputación, acceso institucional y una proyección que marcaría el resto de su carrera. El inicio formal de su carrera legal en 1995, como asistente judicial en cortes federales y luego en la Corte Suprema, le permitió comprender el funcionamiento interno del poder judicial estadounidense. Aunque los salarios de esos primeros años no fueron extraordinarios, sentaron las bases de una carrera orientada a posiciones estratégicas más que a ganancias inmediatas. Ese patrón se mantuvo cuando pasó a ejercer en bufetes privados y a integrarse en causas políticas de alto perfil, incluyendo los procesos vinculados al impeachment presidencial y la elección de 2000. El verdadero salto estructural llegó en 2003, cuando asumió como Procurador General de Texas a los 32 años. Ese cargo no solo lo convirtió en una figura nacional, sino que estabilizó por primera vez su flujo de ingresos en niveles elevados para el sector público. Durante esos años, con salarios anuales estimados entre $150,000 y $200,000, su patrimonio comenzó a crecer de forma sostenida. Para mediados de la década, sus activos ya rondaban los $380,000, fruto de salario, ahorro disciplinado e inversiones tempranas. Tras dejar el cargo en 2008, Cruz regresó al sector privado en Morgan Lewis en Houston. Este periodo fue clave desde el punto de vista financiero. Como socio y abogado de alto nivel, sus ingresos anuales superaron con facilidad los $500,000, lo que multiplicó su patrimonio. Para 2012, los registros mostraban activos que podían alcanzar hasta $4,4 millones, acompañados de pasivos significativos, reflejando una estrategia financiera activa, no conservadora. La llegada al Senado en 2013 marcó un cambio claro de lógica. Su salario pasó a ser el estándar legislativo, $174,000 anuales, cifra que se mantendría constante. Sin embargo, su economía personal ya no dependía únicamente de ese ingreso. La publicación del libro A Time for Truth generó un anticipo sustancial y regalías que ampliaron notablemente el patrimonio familiar. A esto se sumaron los ingresos profesionales de su esposa, consolidando un esquema financiero diversificado. Entre 2015 y 2018, su patrimonio neto se movió entre los $2 y $4 millones, con inversiones relevantes en el sector energético, acciones
y fondos. A pesar de cargas de deuda vinculadas a campañas políticas, la tendencia general fue de crecimiento. En los años siguientes, su rol político se volvió más influyente, mientras su estructura financiera se apoyaba cada vez más en el mercado bursátil, fondos de inversión y planes de jubilación. A partir de 2020, nuevas fuentes de ingresos reforzaron esa dinámica. El lanzamiento del podcast Verdict with Ted Cruz añadió una vía constante de monetización y visibilidad. Ya bajo la administración Trump 2.0, su posición como presidente del Comité de Comercio del Senado amplió su influencia política, mientras su patrimonio continuaba creciendo impulsado por inversiones activas y rendimientos del mercado. Para 2025 y comienzos de 2026, el patrimonio neto de Ted Cruz se estimaba en más de $11 millones, resultado de un portafolio diversificado que incluye inversiones financieras, activos bursátiles, ingresos editoriales y medios de comunicación, junto con el capital acumulado dentro del núcleo familiar. Con el tiempo, la trayectoria de Ted Cruz dejó de medirse solo por cargos y debates para reflejarse en una estructura financiera estable. En su caso, el dinero fue siempre una consecuencia, no el punto de partida. Y desde esa estabilidad, hoy nos trasladamos a la casa en Texas, el espacio que Ted Cruz eligió para vivir lejos del ruido político. Casa en Texas. Bienvenidos a Texas. Aquí en Houston, se encuentra la casa donde Ted Cruz vive actualmente con su familia. No es una residencia aislada ni un refugio oculto, sino una vivienda integrada en un barrio tranquilo, marcada por el clima cálido, la humedad característica de la ciudad y una vida cotidiana que transcurre lejos del escenario político de Washington. Esta casa se volvió conocida a nivel nacional durante la tormenta invernal histórica que golpeó Texas, cuando Cruz viajó al extranjero y dejó a su perro Snowflake en el interior de la vivienda. La reacción pública fue inmediata y lo obligó a regresar de forma abrupta. Tras aquel episodio y la presión mediática, la casa volvió a ser lo que siempre fue, el lugar donde su familia continúa viviendo hoy, sin cambios visibles ni gestos de repliegue. Según los registros más recientes, el valor actual de la propiedad ronda los $2,1 millones. Cruz la compró en 2011 por aproximadamente $1,5 millones y con el paso de los años su valor ha aumentado de forma constante. La vivienda fue construida en 1940 y cuenta con una superficie de 4.142 pies cuadrados, distribuidos en 3 plantas que organizan la vida familiar con claridad. La casa dispone de 5 dormitorios y 3 baños, además de una terraza exterior conectada con el jardín y una zona de barbacoa. El acceso principal conduce a un vestíbulo amplio y luminoso, desde donde un pasillo central articula el recorrido hacia la cocina y los distintos espacios de estar. La circulación es directa, sin excesos, pensada para el uso diario. La cocina fue renovada y mantiene una estética sobria. Los armarios en tono crema contrastan con el suelo de madera oscura, creando un ambiente cálido y funcional. Una isla central con taburetes estructura el espacio, acompañado por una mesa auxiliar que refuerza su carácter práctico. Junto a una de las ventanas, 2 sillones y una pequeña estantería crean un rincón tranquilo, pensado para pausas cortas dentro de la rutina diaria. El salón principal se organiza alrededor de un sofá amplio y una mesa de centro de gran tamaño. 2 sillones enfrentados, con una mesa auxiliar entre ellos, completan el conjunto. Las estanterías empotradas albergan libros, fotografías familiares y objetos decorativos, reforzando la sensación de una casa vivida y no diseñada para exhibición. Las ventanas de gran tamaño, presentes tanto en la cocina como en el salón, conectan visualmente el interior con el jardín
y permiten que la luz natural marque el ritmo del día. Existe además una segunda zona de estar, más privada y formal, equipada con 2 sofás, una mesa central y una chimenea. Es un espacio pensado para conversaciones tranquilas y momentos de mayor recogimiento, separado del movimiento cotidiano de la casa. El dormitorio principal mantiene la misma lógica de sobriedad. Cuenta con 2 armarios empotrados de gran tamaño en tonos beige, sin elementos llamativos ni decoración excesiva. En la tercera planta, la vivienda incorpora un espacio destinado a oficina y una sala de juegos, adaptados a la vida familiar y al trabajo desde casa. En el exterior, el jardín se presenta cuidado y ordenado. Una terraza de ladrillo rojo conecta la casa con el área de barbacoa, cerrando un recorrido que refuerza la idea central de esta vivienda. Un lugar pensado para habitarse, no para representarse. Aquí, la política no marca el ritmo para él. La casa funciona como un espacio de contención diaria donde su vida familiar avanza sin discursos, sin escenarios y sin la necesidad de demostrar nada hacia afuera. Desde este entorno doméstico, la forma en que Ted Cruz se mueve fuera de casa empieza a revelarse a través de los autos que utiliza cada día. Colección de coches. En el contexto de su rol político actual, los vehículos que Ted Cruz utiliza no responden a una colección por gusto personal, sino a funciones muy concretas dentro de su vida diaria. Para el trabajo y las actividades oficiales, el modelo que aparece con mayor frecuencia es el Chevrolet Suburban, un SUV de gran tamaño utilizado como estándar dentro del aparato político estadounidense. En su versión negra y sin modificaciones visibles, ofrece un interior amplio y discreto, preparado para traslados prolongados, reuniones móviles y conferencias de prensa. Su precio ronda los $65,000 y cumple una función clara de transporte operativo e imagen institucional. En un registro más personal se encuentra el GMC Yukon Denali, asociado principalmente a la vida familiar. Cruz adquirió este vehículo alrededor de 2011, coincidiendo con su traslado definitivo a la casa en Texas. Con mayor nivel de confort y una imagen menos rígida, su valor actual se sitúa en torno a los $75,000 y se utiliza sobre todo para desplazamientos cotidianos fuera del entorno laboral. Completa el conjunto un Tesla Model S incorporado en años más recientes. A diferencia de los dos SUV, este sedán eléctrico responde a un perfil distinto, con conducción silenciosa y enfoque tecnológico. Con un precio que supera los $90,000, no forma parte del uso diario constante, sino que ocupa un lugar complementario dentro de su esquema de movilidad. En conjunto, estos autos forman un sistema funcional dentro de la vida de Ted Cruz, donde cada vehículo cumple su rol sin competir entre sí. Más allá del movimiento diario, surge otra dimensión de su vida pública, la manera en que canaliza influencia y recursos hacia su entorno. Filantropía. Resulta llamativo que Ted Cruz haya mantenido una práctica solidaria continua durante 32 años. Desde 1995 hasta comienzos de 2026, con un desembolso personal estimado en $630,000. A lo largo de ese periodo, sus aportes no siguieron una lógica de visibilidad pública, sino una constancia discreta sostenida en el tiempo. Para comprender mejor ese recorrido, el punto de partida se sitúa entre 1995 y 2009. Sus contribuciones se concentraron principalmente en el ámbito religioso y comunitario local. Durante esos años, realizó entregas regulares a Second Baptist Church en Houston, orientadas a programas educativos infantiles. A comienzos de la década de 2000, amplió ese alcance con colaboraciones con Boys y Girls Clubs of America,
y una intervención puntual a favor de la Cruz Roja tras las inundaciones de Texas en 2001. En 2005, después del huracán Katrina, destinó $100,000 al Salvation Army, reforzando una línea de acción ligada a situaciones de emergencia. Con la llegada de la década de 2010, y ya con proyección nacional, su participación solidaria comenzó a vincularse de manera más directa con crisis sociales y desastres naturales. Tras las inundaciones de 2010 en Texas, respaldó a bancos de alimentos regionales. En 2013, canalizó recursos hacia el Houston Area Women's Center, enfocados en la atención a víctimas de violencia doméstica. El episodio más visible de este periodo se produjo en 2017, cuando, tras el impacto del huracán Harvey, asignó $400,000 repartidos entre la Cruz Roja y el Salvation Army. En los años 2020, su actividad filantrópica se concentró en la asistencia alimentaria y el apoyo comunitario en Texas, especialmente durante y después de la pandemia. Entre 2020 y 2025, Ted Cruz destinó de forma constante entre $80,000 y $90,000 anuales, canalizados principalmente hacia Feeding America, Houston Food Bank y organizaciones locales de ayuda humanitaria. A comienzos de 2026, este patrón se mantiene, reforzando una práctica basada en la continuidad y no en gestos excepcionales. A lo largo de más de 3 décadas, su manera de dar no se explicó en grandes gestos ni campañas visibles. Se sostuvo en la repetición, en la presencia constante y en la decisión de actuar incluso cuando la atención pública miraba hacia otro lado. Y es precisamente desde esa lógica silenciosa que se entiende mejor cómo Ted Cruz organiza su vida fuera del escenario político, en su espacio más íntimo y cotidiano. Vida personal. En la vida personal de Ted Cruz, el ritmo es constante, pero contenido. A sus 55 años, su día a día se mueve entre 2 ejes claros: la política y la familia. Desde 2013 ejerce como senador por Texas y, aunque su agenda sigue siendo intensa, no ha dejado que el cargo absorba por completo su espacio personal. La familia ocupa un lugar central. Casado con Heidi Cruz desde 2001, Ted comparte su vida con una mujer que conoce de cerca el mundo financiero y la presión pública. Tras una carrera destacada en Goldman Sachs, Heidi optó por trabajar en consultoría, acompañando de forma discreta las campañas y decisiones de su esposo. Sus 2 hijas, Caroline y Catherine, crecen en Houston dentro de un entorno cuidado, asisten a colegios privados y mantienen una rutina alejada del foco político, protegida y estable. La fe es una presencia cotidiana en su hogar. La familia Cruz es bautista y participa de manera regular en la Second Baptist Church de Houston. Para Ted, la religión no es un gesto público, sino una práctica constante. Asiste a los servicios, colabora como voluntario y apoya causas benéficas ligadas a la comunidad. Esa dimensión espiritual estructura buena parte de su vida diaria. Sus jornadas comienzan temprano. Ted Cruz suele levantarse alrededor de las 5 de la mañana para entrenar, leer la Biblia y organizar el día antes de volar, varias veces por semana, entre Houston y Washington, D.C. Cuando permanece en Texas, dedica tiempo a actividades locales, visitas a zonas rurales, encuentros con electores y recorridos por comunidades fronterizas, manteniendo un contacto directo con el territorio que representa. Fuera del trabajo legislativo, Cruz encuentra espacio para la reflexión y el debate. Las tardes suelen transcurrir entre la escritura de libros, la preparación de podcasts y el análisis político. En redes sociales, comparte de forma esporádica momentos familiares, como un viaje de pesca con sus hijas, al que definió simplemente como una forma de crear recuerdos juntos. Hoy,
La vida de Ted Cruz combina responsabilidad pública, convicciones religiosas y una estructura familiar sólida. Aunque el contexto político estadounidense es cada vez más polarizado, su entorno personal se mantiene organizado, previsible y más sereno que en otras etapas de su vida. Si quieres entender mejor cómo conviven la política, la familia y la fe en la vida de Ted Cruz, deja tu like, comparte el video y suscríbete al canal para seguir explorando más historias como esta.